cómo esta semana vemos el aceleramiento en los costos de la vida y cómo PDVSA colapsa. Y de eso vamos a hablar en unos minutos con uno de nuestros invitados, que precisamente hemos alertado como una Venezuela que fue petrolera en un momento de bonanza, y ves todos los países productores, OPEP y no OPEP en el mundo, bueno, bollantes, con inversiones, pagando sus deudas, ahorrando para el futuro, y una Venezuela y una PDVSA en particular, tanto técnica como financieramente arruinada. Una producción que se habla de 1.600.000 barriles, cómo ha caído, exportábamos gasolina, ahora se importa, 18.000 pozos parados, menos de 39 taladros operativos, es decir, un retroceso de décadas. Y por supuesto el tema humano, cómo esto afecta directamente a la vida de los venezolanos. Y en estas horas veíamos informaciones que realmente conmueven y parten el alma. Venezuela desplazó a Brasil y se colocó como el país con mayor número de casos de malaria en todo el continente. Nos enteramos que un niño de 3 años muere en Ciudad Guayana por desnutrición en el hospital Huiparo. Dicen que cada día llegan entre 3 a 4 niños venezolanos con cuadros terribles de desnutrición, y en el mes de octubre se reportan al menos 4 que murieron por falta de comida solo en el estado Lara. Frente a estas cosas que ha hecho el régimen, bueno, Maduro ha negado la posibilidad de recibir apoyo o ayuda humanitaria. Lo ha negado. Dijo que es un cuento falso, que en Venezuela no hace falta nada. No hace falta nada, ni medicinas, ni comida. Y a pesar de que esa ayuda, ese auxilio, esa acción está allí, dispuesta a venir a Venezuela en cualquier instante, Maduro lo niega. Y todos sabemos que la ayuda humanitaria no va a resolver el problema estructural de Venezuela para convertirnos en un país que se autoabastezca. Sabemos que la ayuda humanitaria está concebida para situaciones de emergencia coyunturales, y tenemos en nuestro país una situación estructural y generalizada. Y por eso, aparte de la ayuda humanitaria urgente, se necesita volver a transformar el país, sobre todo nuestro aparato productivo, en una vibrante economía. Y sobre ese tema vamos a empezar a hablar todas las semanas. Y hoy tengo 2 personas invitadas que nos van a complementar, a dar una discusión sobre cómo arrancamos para que esa economía postrada, esos campos que parecen desiertos, esas fábricas que parecen cementerios, se conviertan nuevamente en fuentes de empleo, bienestar, ingreso y riqueza para toda la sociedad. Y sobre eso vamos a hablar más adelante con Víctor Maldonado y Aquiles Hopkins. Pero antes de ir a la pausa, no quiero dejar de dedicarle unos minutos a un tema que toqué brevemente antes, que se refiere a la situación petrolera. Hoy amanecemos con una nueva noticia que hace aún más crítica la situación del suministro de combustibles en nuestro país, y lamentablemente una vez más tenemos que hablar del centro de refinación Paraguanal y de sus refinerías en Amuada y Cardón, que han sufrido hoy una nueva incidencia, un nuevo accidente. Y para ello voy a entrevistar un gran amigo, Iván Freites, que ha estado al frente del sindicato petrolero por mucho tiempo. Iván, ¿cómo estás? Buenas tardes, María, un placer. Bueno, tenemos unos minutos. Primero, vamos rapidito. ¿Qué pasó hoy en Amuada y Cardón? ¿Y qué significa esto para todos nosotros en términos del suministro de combustibles diversos en los próximos días? Bueno, María Corina, rapidito, como tú dices, tú sabes que las declaraciones de Eulogio Díaz Pino fueron que ellos, antes de privilegiar los mantenimientos, privilegiaron la compra de medicina y comida. Bueno, ahí se declara todo lo que ha pasado en Petróleo de Venezuela. Se robaron todo el dinero que había para mantenimiento, para inversión en las refinerías, para inversión en la industria petrolera nacional, y eso nos conllevó prácticamente a que se paralice todo el tren refinador nacional,
¿qué consecuencias va a traer esto? Pero espérate un momentico, la destiladora de Amuay, ¿cuándo se paró? La número 3. Esto se paró antier. Ajá. El problema es una bomba que unos equipos que usan unos sellos. Ajá. Y, bueno, eso es falta de mantenimiento. Sí, falta de mantenimiento, no tienen repuesto y no hubo como repararlo, tienen tiempo así y hubo que parar la planta. ¿Y en Cardón qué fue lo que pasó? Es muy importante decirle a la gente que la refinería Amuay apenas tiene 70.000 barriles de 645.000 barriles que manejan y tiene capacidad. Y Cardón hubo un incendio en una bomba, en un cableado, y gracias al destino, gracias a Dios, que el incendio se apagó solo porque no había espuma como combatir el incendio, los bomberos con el camión mano, con la bomba de contra incendio dañada, y eso motivó, gracias a Dios, tu información. Se apagó porque todo está parado. Ajá, y en este momento están paradas las dos refinerías. Con muy baja carga, 120.000 barriles tenemos entre las dos refinerías, y a nivel nacional esto es lo que tenemos porque está paralizada la refinería Salitre y la refinería de Puerto Banco. Es decir, hay una crisis nacional bastante severa y que nos conlleva a que tenemos que actuar a nivel nacional. Hay una situación bastante grave con lo que está pasando en la industria petrolera nacional. Imagínate que llevar un gerente, un jubilado para que se cargara el petróleo refinador Paraguaná. Bueno, el jubilado ayer lo sacaron y están mandando a alguien de Puerto Banco para el petróleo refinador Paraguaná, pero el problema no es de, como tú decías, no es de una persona, es un problema estructural, un problema que se causó, que conllevó a lo que tú bien conoces, porque tú andas con nosotros en esta lucha, de la tragedia de Amuay. Ahorita acaba de decir el fiscal general, esto viene desde el 2006, bueno, esto viene desde el 2005, estamos denunciando nosotros esto, que estaba pasando el petróleo de Venezuela y específicamente en el centro refinador Paraguaná, y nunca se atacó. Nosotros tenemos una denuncia, ustedes nos acompañaron, tú nos acompañaste por lo de la tragedia de Amuay, que se investigara a Ramírez, que se investigara a todo al tren directivo de petróleo de Venezuela, y ahorita que están diciendo de que ellos fueron los que se robaron los reales del mantenimiento. Fíjate una cosa, Iván, un país petrolero que ha vivido 15 años de bonanza, donde los precios han llegado donde jamás nos imaginamos. Hoy no hay jet fuel, que es el combustible para la aviación. No hay gas licuado para petroquímica y para ni siquiera el gas doméstico, para el sector eléctrico, ni para el sector industrial. No hay diésel, que se está utilizando también en el sector eléctrico y en el sector transporte. Y no hay gasolina en Venezuela. Lubricantes tampoco. Ni lubricantes. Ellos hablan allí, el señor habla de un buque fantasma, pero hay un buque que llega de Cuba, cuando nosotros compramos los aceites lubricantes que traen para el Falcón, que traen para la refinería Cardón, y llega un buque que se llama el Calón Francés, que es un buque fantasma, y se lleva el aceite lubricante para Cuba. Eso sí no lo dicen ellos. Bueno. Entonces, imagínate, la situación de petróleo de Venezuela actualmente es bastante lamentable. No es solo de estructura, sino un problema de ética. Lo que se encargaron de la industria petrolera nacional a partir del año 2002 fueron unas personas que se dedicaron a robarse todo el dinero de los venezolanos que había de la renta petrolera y dejaron a la industria petrolera prácticamente quebrada. Pues Iván, no solo se robaron los huevos de la gallina, sino que mataron la gallina. Qué tristeza verlo así. Y efectivamente, una empresa que era un ejemplo, no solamente en una producción ascendente, sino desde el punto de vista de seguridad industrial y seguridad del personal, en términos de la reducción de accidentes, en el comportamiento riguroso en materia ecológica. Y fíjate lo que lo que han hecho, destruyeron PDVSA. Ahora, para la próxima semana vamos a volver a tocar temas de cómo vamos a pasar de esa Venezuela que fue petrolera a una Venezuela energética, que se abra a los mercados, que se abra a las inversiones, pero que por encima de todo, como tú bien dices, sea transparente, una industria competitiva, donde podamos atraer esas grandes inversiones para aprovechar esas reservas gigantescas, porque se nos pasa la ventana de oportunidad. Que la dirigencia de la derecha venezolana solicitó. Víctor Maldonado, no podía dejar de compartir contigo esta joya, ¿no? Aquí tenemos, esta es la respuesta que el señor Jorge Rodríguez le hace
humillando y burlándose de esos representantes de la oposición que fueron el 1 y el 2 a República Dominicana al diálogo de Zapatero, que es un fracaso más. Y así responde. ¿Cuál es tu lectura? Mira, yo creo que es absolutamente predecible, porque lo que no había en el espíritu de los diálogos dominicanos era buscarle una solución a un país que sufre, que está muy desolado por las circunstancias que está viviendo, que está padeciendo hiperinflación, pero escasez también, desempleo, que sufre la división de la familia. Esa Venezuela no estaba presente, porque la agenda era otra. La agenda para el gobierno es: yo quiero que me quiten las sanciones internacionales, porque si me quitan las sanciones internacionales puedo reestructurar supuestamente mi deuda y puedo seguir adelante en esta dinámica enloquecedora de populismo mágico. Y el gobierno y la oposición, esa oposición, su factor fundamental era: yo quiero unas elecciones cercanas. Entonces, claro, una y otra no se compadecían, pero parecía un intercambio de rehenes, y allí no había ninguna posibilidad de encontrarle un quicio a una negociación con el país. No es la primera, ni la segunda, ni la tercera, es la cuarta vez que caen en esta trampa. Y esto era un fracaso anunciado. Totalmente anunciado. El mismo lugar, públicamente. Las mismas personas, con la misma agenda, desde una posición de debilidad. Porque ese es el problema. No, obviamente que frente a una narcodictadura hay que actuar desde una posición de profunda fuerza y coherencia, que además de lo que exige la gente, lo que demanda la comunidad internacional. Entonces, esto que ocurre, además los humillan, los desdicen, y entonces, ¿qué pasa ahora? O sea, 2 semanas más de pérdida de tiempo, de hambre y de muerte en Venezuela y no pasa nada. Mira, ellos han hecho un inmenso esfuerzo en equivocarse sistemáticamente. La oposición. La oposición esa oposición tiene, desde el año 2004, más que pruebas, ha sido documentado. Gente como Miguel Ángel Martínez Meucci hizo un libro espectacular sobre el apaciguamiento, o sea, el uso de las estrategias de diálogo y negociación por parte del socialismo para desbancar y desmoronar a esa oposición que en ese momento se presta para ese diálogo. Se pasó en el 2004 y ha pasado, esta es la cuarta vez que ocurre, con los mismos resultados, porque es el uso intensivo de una misma estrategia que no busca resolver los problemas del país, sino busca de parte del gobierno ganar tiempo, legitimidad, reconocimiento y resolver. Y asfixiar las fuerzas democráticas. Tenemos una llamada de Carlos Calderón desde San Bernardino. ¿Cómo está, Carlos? Hola, ¿cómo está, María Corina? Un saludo a ti, al señor que está ahí en el estado. Ajá. Bueno. Mira, sí, yo quiero primero, no considero la primera, solidarizarme por primera vez con el señor Rodríguez, lo que acaba de decir, de que no van a hacer elecciones. Señores, eso es lo que queremos. Aquí nosotros no salimos a pedir elecciones jamás y nunca, salimos a pedir la renuncia de todos ustedes, entiéndalo por favor. Entonces estoy de acuerdo por allí. Por otro lado, pues quiero solidarizar con aquella madre que perdió a su niño que en la iglesia del Padre Palmar en Maracaibo, porque yo ando en la misma circunstancia, María Corina. Mi padre, 91 años, que vive en Maracaibo, por cierto, ya se parece a Frankie Brito prácticamente, de una desnutrición por culpa de este régimen. Yo quisiera ayudarlo a meterlo en una clínica porque eso cuesta dinero, pero no tengo cómo hacerlo. Entonces yo le entregué todo a Dios. Yo medio lo ayudo con lo que pueda. Le mando de aquí de Caracas unos realitos porque él vive en su pensión de vejez y cuenten conmigo nada más. Dios mío, Carlos. Así que eso era todo lo que yo quería decir. Carlos, te escucho y te digo, ¿cómo este dolor y esta angustia nos ha unido a los venezolanos? ¿Sabes? Este régimen hizo todo por enfrentarnos, Víctor. Dividirnos entre blancos, negros, izquierda, derecha, civiles, militares, pobres, ricos. Y dentro de toda esta tragedia nos hemos encontrado en la solidaridad. Y que todos somos víctimas. Todos somos víctimas de un régimen que no discrimina. Aquí uno puede tener cualquier ideología. Igual no hay comida, igual no hay empleo, igual hay hiperinflación. Y en la fuerza para saber que esto hay que quebrarlo. Porque fíjate lo que pasó este fin de semana. Y sigue pasando. Con el tema de fulano Carné de la Patria. Que todos sabemos que es el fraude más grande, la humillación más brutal. Pero en la realidad es que una mamá o un papá
está dispuesto a hacer cualquier cosa para aliviar el hambre de su hijo. Sobre todo si esa política que se encontró en República Dominicana es desesperanzadora. A eso iba. Porque lo que ocurrió fue que ese diálogo dominicano ratificó que aquí no hay, esa oposición no está preocupada por una solución de verdad para los venezolanos. En el corto plazo, porque el hambre no espera. Entonces, eso es parte de una misma política, un régimen que nos quiere quebrados, entregados, resignados, y eso no es verdad. Entonces, yo creo que esto tiene que ser una sacudida, que este tema de cómo han usado y siguen manipulando y humillando y chantajeando con el hambre y con el clavo, nos tiene que sacudir hasta la última fibra y decir, no más. Y precisamente vincularlo a ese fracaso de Republicana, porque al final, como tú dices, eso es lo que ve el país y eso es lo que ve el mundo. Entonces hay que decirle, no señores, eso no es Venezuela, eso no es Venezuela. Venezuela no es resignación, ni bajar la cabeza, ni aceptar migajas. Venezuela es dignidad, el coraje que se vio el 16 de julio y la fuerza para enfrentar y salir la dictadura, pero desde una posición de fuerza. Claro, lo que yo no logro explicarme es tamaña ingenuidad. Pero independientemente de que nosotros siempre dijimos que eso no iba a tener sentido, ahora tienen que venir a este flanco, al flanco del desafío ciudadano, de la alineación internacional, de la presión al gobierno, del combate ideológico al socialismo del siglo XXI, del debate, a llamar las cosas por su nombre. A llamar las cosas por su nombre y a no perder más tiempo y comenzar una lucha política consistente y congruente. Porque lo que está ocurriendo es muy grave. Ocurrieron los diálogos dominicanos, se aceptaron las condiciones indebidas de las elecciones a los gobernadores. Se ocultó, de los alcaldes ahora, se ocultó el papel de los partidos políticos que ahora tienen candidatos por mampuesto, que es absolutamente reprobable, porque de nuevo nosotros necesitamos una alternativa que sea congruente, consistente y ética, y ellos están tirando por la borda esa fe que los venezolanos tienen en esa oposición, porque simplemente la ven como parte de una tramoya oscura y poco transparente. Tenemos otra llamada de Patricia Cabrera desde La Guaira. ¿Cómo está, Patricia? Buenas tardes, María Corina. Cuéntame. Felicito por tu programa y felicito a Víctor que está allí. Cuéntame, Patricia. Yo lo que digo es lo siguiente. Si el 90% de los venezolanos, claro, nosotros tenemos que luchar, los venezolanos, por salir de esto, pero si el 90% de los venezolanos estamos con este gobierno, mira, no tenemos agua, no tenemos luz, no tenemos comida, no tenemos medicina, dinero, unas colas en los bancos y entonces tiene que esperar a la cadena con las manos cruzadas porque no están esperando que desafíe. ¿Por qué? Yo oí estos días que usted dijo que había una broma donde uno tenía que firmar y eso, porque aquí no se agarran un libro grande y se lleva, tenemos que luchar nosotros los venezolanos, pero tenemos que tener más ayuda. Y lo llevamos a la embajada de ahí de Canadá o de Estados Unidos, y que todos los que no estemos de acuerdo con este gobierno, que estamos obstinados, vayamos y firmemos, pongamos cédula y le dialogamos por qué es lo que queremos que hagan ellos con este gobierno, porque ya nosotros estamos obstinados de mano. ¿Cómo es posible que un cartón de huevos 160 bolos, cuando era lo más accesible para los venezolanos porque no había carne? Y un sueldo mínimo, que es casi el sueldo único, que no te alcanza ni para 3 cartones de huevo al mes. Así es, Patricia. Mira, pero bien interesante tu propuesta. Vamos a hablar ahora con Víctor, pero vamos a escuchar a Félix Pérez, que también nos llama ya de Caracas, también del Estado Vargas. ¿Cómo está, Félix? Bien, ¿y tú, María Corina? ¿Cómo estás? Bien, cuéntame, Félix. Mira, el problema que yo veo que hace la oposición en la República Dominicana negociando con el gobierno cuando el gobierno sabe a ciencia lo que necesita el pueblo. Una operación, o sea, sacar un estén del cuerpo y meter uno nuevo, cuesta 80 millones de bolívares, que no lo tiene ningún pobre, pero la enfermedad sí la tiene. Lo digo porque tengo este vestido, me duele. Cuando pregunto a la clínica, que en el Seguro Social no lo hay, son 80 millones de dólares. ¿Qué le parece a usted? ¿Qué le parece a usted? Félix, pero fíjate, a propósito de lo que tú dices, quiero comentar esto con Víctor, porque uno de los argumentos más viles, más crueles de estos últimos días ha sido ese chantaje de que hay que ir a aceptar el diálogo de Zapatero en República Dominicana a cambio del canal humanitario. Es decir, es un chantaje con la comida,
Es un chantaje. Con este dolor de Félix se dice lo que cuesta una intervención médica que no te alcanza ni con 5 sueldos. Y Parolin lo dijo, hace exactamente un año, la carta que le envió el cardenal Parolin, después que se burlaron del Papa en el diálogo anterior del año pasado, en su carta a Maduro dijo, señores, aquí tienen que haber una serie de precondiciones. Y una de esas era casualmente el tema humanitario, que no puede ser sometido a negociación alguna, no puede ser ese tema, te quiebras, te entregas, te rindes como dirigencia a cambio de que yo acepto que venga comida y medicina. Eso es inconcebible, Víctor. Totalmente, porque es que no se puede negociar la ineficacia de un régimen que no va a cambiar. Entonces no hay forma de decirle, bueno, vamos a sentarnos a negociar y a dialogar para que tú tengas los hospitales como deberían ser, o para que haya un mercado de alimentos como deberíamos tener. No, es que lo que hay que discutir, y en eso tú has sido muy firme, es que si has sido 20 años ineficiente y no has sido capaz de resolver los problemas del país, te tienes que ir. Y tienes que dar la oportunidad a nuevos enfoques y nuevos equipos que puedan hacer lo que tú no has hecho. Claro, porque además hay un tema. O sea, escuchamos antes a Aquiles Hopkins diciendo, no, aquí tiene que haber inversiones, tiene que haber competencia, tienen que quitarse los controles. ¿Alguien puede creer que una sola de esas medidas la va a tomar este régimen? Por supuesto que no. Porque son los intereses de las mafias. Estás pisándole sus propios... ¿cómo se llama? Sus propios callos, ¿no? Lo que habría que decir es que entonces el interés fundamental de la mafia es que nos muramos todos de hambre. No tengo duda alguna. Nosotros vamos a hablar del día después. Porque este horror que estamos viviendo, de la destrucción intencional de nuestra economía, de nuestras finanzas, de nuestro territorio, de nuestras instituciones, hasta de la familia y la comunidad, va a revertirse. Eso tenemos que entenderlo y asumirlo, y depende de nosotros. Obviamente pasa por la salida definitiva de este sistema de obliga a vender a pérdida ropa y zapatos. Hoy más del 90% de los comercios en Maturín están en huelga y no abrieron, protestando contra este atropello. Y soñamos con ese día, que esa Santa María bajada la podemos ir levantando una tras otra. Por supuesto no obligatoriamente, no apunta pistola, sino apunta de convicción. ¿Por dónde empezar? Mira, yo creo que es tan fácil, y yo quiero transmitirle a los que nos oyen. Es dantesco ver cómo una Venezuela que se alimentaba de lo que producía y exportaba, hoy estamos, mendigando al mundo. Y por eso yo quería conversar hoy con una persona de agro. Es productor agropecuario, corredor de bolsa agrícola y bueno, por supuesto Aquiles Hopkins. Hola Aquiles, ¿cómo estás? Estás en el campo, ¿no? Bueno, uno de esos 17 estados venezolanos que dependen en buena medida de la producción agrícola. Y tengo en mi mano este informe que ustedes presentaron, la integridad territorial, que estamos a punto de perder el Esequibo, por cierto. Exactamente, ese es el papel de la Fuerza Armada, que ellos presten, que hagan su trabajo para que nosotros tengamos condiciones para producir. Bueno, expropiaron Agropatria, Agroisleña, la convirtieron en esta farsa, en este fracaso que es Agropatria. Es decir, todo lo que tocan lo han ido destruyendo. Ahora, ¿qué puede pasar el año que viene? Nos quedan 2 minuticos, así que tenemos que volver. Si eso sigue así, aquí apuntamos en el año 2018 a que caiga aún más el abastecimiento del maíz para la harina precocida, que caiga aún más el abastecimiento de arroz, que caiga aún más el abastecimiento. Pero que caiga aún más es a cuánto, Aquiles, a cuánto más puede caer. Si hoy en día estamos abasteciendo en líneas generales un 30% del consumo, a que podamos abastecer solamente el 20% del consumo. Es decir, que de cada 5 días a la semana que usted coma, probablemente con producción nacional solo podamos producir la comida de un día. Ahora bien, lo que hay que entender
mira aquí, María Corina, es Lo lo que- fundamental de todo esto, es que tenemos el potencial para volver A eso volver iba, nuestro eso iba, Aquiles, porque mucha gente piensa que eso va a tomar años, unas cifras astronómicas. Yo quisiera que tú nos digas, como conocedor del área, imagínate, sale esta dictadura, llega un gobierno de unión nacional que confía en la producción, que estimula la producción y donde hay confianza para la inversión. ¿En cuánto tiempo podemos volver a alimentarnos? Un gobierno que entienda que el camino para combatir la escasez del desabastecimiento es la recuperación de la producción nacional, un gobierno que realmente apoye a sus productores y que apoye lo hecho en Venezuela. Nosotros vamos a ver resultados de manera muy rápida, pero lo más importante aquí no es cuánto tiempo va a tomar, es cuánto comenzamos, porque cada día que pasa es un día más de sufrimiento para los venezolanos. Para que tengan una idea, una película clara, si hablamos de hortalizas, nosotros entre 90 y 120 días, es decir, de 3 a 4 meses, podemos comenzar a ver resultados en el abastecimiento de hortalizas. Si hablamos del maíz, para la arepa del venezolano, si hablamos del arroz, caso de los cereales, o del sorgo, podemos ver resultados en un plazo aproximado de 8 meses, son cultivos anuales. En el caso de la ganadería, en un año podemos iniciar recuperación de la producción de leche, y en 3 años podemos iniciar la recuperación de carne. Si hablamos de cultivos como el café, como la caña de azúcar, tan definida que está, vamos a ver resultados entre 3 y 5 años, pero te repito, el tema es cuando comenzamos, porque cada día que suceda es peor. Y a lo mejor no tenemos, por ejemplo, el azúcar, pero si nos quitamos encima el problema del arroz y de la harina, pues es un gran paso que estamos dando. Si nos quitamos encima el problema de la papa, de la cebolla, del pimiento y el tomate, pues a lo mejor la carne puede esperar un poquito. Con pollo y huevos va a responder muy rápido. Hoy en día estamos consumiendo 60 huevos per cápita año, estábamos en 180, estábamos consumiendo 42 kilos de pollo, estamos en 11. Dios mío. Y el caso de las carnes, no, bueno, y lo terrible es el efecto nutricional que está Totalmente. sobre la población, sobre los niños. Sobre todo los más jóvenes. Claro, Bueno, pero aquí... pollo y huevos en 3 meses podemos tener resolver el problema. La solución, María Corina, es cuando comenzamos en un Estado que entienda que el camino es recuperar la producción nacional. Para eso estamos los productores dispuestos a asumir el reto por Venezuela y por los venezolanos. No tengo duda, Aquiles. De verdad que te agradezco tanto estos minutos, la energía y las ganas de hacer las cosas bien, de trabajar en Venezuela, por Venezuela, que tú transmites. Yo la veo en toda Venezuela, desde el pequeño campesino, el pequeño productor, hasta el que tiene su empresa de industrializadora, que es lo que necesitamos. Inversión, trabajo, estímulo, confianza para generar riqueza y bienestar. Y eso es lo que vamos a hacer por Venezuela. Muchísimas gracias.